hasta la muerte y muerte de cruz, en quien nos podemos refugiar. Es bueno refugiarse. A veces necesitamos, y yo pienso, los que no tienen a Cristo, ¿en qué se refugian? ¿A quién acuden? ¿A quién buscan? Quienes tenemos a Cristo sufrimos, lloramos, no entendemos, pero aún así tenemos refugio. Así que, qué bueno que viniste, qué bueno que hayas venido. ¿Se acuerdan que el domingo pasado comenzamos a hablar de una temática? Que eran los dones espirituales. Hacía tiempo que como iglesia no hablábamos acerca de los dones espirituales y yo pensaba mientras repasaba o agregaba material o más cosas para este domingo, qué sabio que es Dios, porque Dios no solamente formó y creó la iglesia, sino que además dijo, les voy a dar las herramientas para que puedan seguir edificando. Es decir, yo me acuerdo que cuando conseguí un trabajo, uno de los tantos que tuve en Córdoba, fue un frigorífico. Y en el mismo recuerdo que no me pidieron ni siquiera experiencia. Entonces yo voy a la empresa a trabajar y me dicen, pasá por el vestuario. Y allí me dieron botas, me dieron, un uniforme, me equiparon. Pero además, cuando llego al puesto de trabajo, me dan la mesada y me dieron diferentes cuchillos, ¿no? Uno para trozar, otro para deshuesar, otro para filetear. Y yo dije, yo no llevé nada mío, más que a mí mismo, y que no es poco llevar todo esto. Así que yo pensaba, en ese lugar me capacitaron porque no tenía experiencia. En ese lugar me dieron las herramientas y lo que hice yo fue construir, porque realmente mi aporte en esa empresa hacía que la empresa creciera. ¿Ok? Entonces yo pensaba en esto y decía, la iglesia es parecida, ¿no? El Señor dice, nada de lo que tú puedas traer puede ser útil. Así que cámbiate las botas, ponte botas de trabajo, ponte guantes de trabajo, ponte ropa apropiada y la palabra de Dios nos llama a revestirnos de Cristo. Nuestro revestimiento propio no es útil, no es suficiente para hacer la tarea que Dios quiere. ¿Te imaginas que traigas tu vestimenta? ¿Cómo sería ante la presencia de Dios? La mía, no sé la tuya seguramente sea mucho mejor, pero la mía serían harapos, rotos, manchados, y sería bien indigno. Y el Señor me dice, no, te voy a revestir de Cristo. Así que primero, para hacer la obra de Dios, tenemos que estar revestidos de Cristo. Hablábamos que una vez revestidos de Cristo recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y no tenemos segunda experiencia del Espíritu Santo como algunos mencionan. Quiero decírtelo para que tengas por ahí respuestas si tú dialogas o charlas con alguien que piensa diferente. Los únicos que, no sé si lo dije el domingo pasado, pero si yo no lo recuerdo, quizás tú menos. Los únicos que han experimentado un segundo, si se quiere, un segundo bautismo del Espíritu Santo, fueron los apóstoles y los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando estaban con Jesús y creyeron en Él, ¿quién creen ustedes que los guiaba a ellos? ¿Jesucristo? Sí. ¿Pero se acuerdan cuando los envías de dos en dos? Ya Jesucristo no estaba entre ellos. ¿Quién estaba? El Espíritu de Dios estaba entre ellos, el Espíritu Santo. E incluso en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba, pero cuando había pecado, no estaba. Dios mismo estaba en el pueblo, pero cuando el pueblo estaba en rebeldía, su presencia no estaba. Y el profeta, ¿qué hacía? Iba y le decía, arrepiéntanse y vuelvan sobre sus caminos, sobre sus pasos, busquen al Señor. Y cuando lo hacía el pueblo, la presencia de Dios una vez más estaba. Esto ya no acontece en el nuevo pacto.
ya no pasa más hoy entre nosotros. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, ya no se va más de nuestras vidas, aunque tú sí te alejes de Dios. Porque es un sello y un sello no depende de tu constancia. El sello está a pesar de ti. Porque Dios es más allá de lo que vos y yo somos. Por eso, quiero decirte que los únicos que experimentaron esa segunda experiencia, si se quiere, del Espíritu Santo fueron los apóstoles, los discípulos, porque experimentaron la venida y el ser sellados. Quizás cuando estaba Cristo eran guiados por el Espíritu Santo, pero después fueron sellados por el Espíritu Santo. Todos los que venimos después no tenemos segunda experiencia con el Espíritu Santo. Esto es lo que entendemos en la palabra del Señor, mas sí tenemos crecimiento del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y la llenura del Espíritu de Dios en nuestra vida es muy importante, porque cuando no estamos llenos del Espíritu de Dios, permítame usar de nuevo esta expresión, esta curva ascendente de conocimiento de la palabra, de experiencias con Dios. Cuando llegan los tiempos difíciles, temblamos. Cuando llegan las crisis, temblamos. Miren, yo recuerdo, esto es una locura, pero lo hacíamos. Mi papá tenía un Opel Record 2.0. Comía más que sus 3 hijos varones adolescentes. No la gastaba la nafta, la tiraba. Y mi padre me dice, bueno, lo que podés hacer para ahorrar, cuando agarres una bajada, apaga el motor. Y uno agarraba y le cargaba medio lo justo, ¿no? Porque eran tiempos 2000, 2001, tiempos difíciles. Y le cargábamos más o menos lo justo y andábamos y una bajada, apagábamos el motor y íbamos, una locura, pues se te traba el volante y chao. Pero el Señor tuvo misericordia realmente de los 4 Silva, aquellos que conocen a la familia Silva en la fe. Eneida, vos conocés a los hermanos Silva. Y ¿por qué te cuento esto? Porque en la fe a veces nosotros llenamos el tanque espiritual lo necesario para el día. Pero terminado el día se terminaron esas reservas. Y cuando no tenemos reservas suficientes de Dios, cuando llega el tener que hacer unos kilómetros más, diríamos acá en Uruguay, ¿qué pasa? Estamos pelados, ¿no? Qué problema, ¿no? No tener esa comunión, esa llenura del Espíritu Santo. Hermano, no andemos con lo justo en la fe. Andemos con el tanque medio lleno. Yo le digo a mi esposa siempre, tener el tanque lleno de nafta es la garantía de que cualquier cosa podés ir, por lo menos. A la vuelta vemos, pero por lo menos podés ir. Bueno, no lo hemos logrado de tener, y a veces en la vida espiritual es parecido. Bueno, vamos a adentrarnos con el tema de los dones del Espíritu Santo. Yo traje ahí una imagen, no sé si Andrés se acordó, porque no te acordaste, va a estar difícil. Ok, bueno, la multimedia es fabuloso cuando funciona. Cuando no funciona, tiene sus bemoles. Y ahí está sudando Andrés seguro ahí atrás para la transmisión y todo eso. Así que bueno, no hay problema. Un breve repaso, hermanos. Hablamos acerca de los dones espirituales. Los dones espirituales, ¿cuáles son? No, ¿quiénes los dan? ¿Quiénes los pueden tener? ¿Para qué son dados? Y hablamos de 2 listas, ¿se acuerdan? Los dones extraordinarios y los dones ordinarios. Vamos a ver las listas, los dones, cuáles son los dones. Pues yo te digo dones espirituales y tú me dirás, bueno, pero ¿cuáles son? Y bueno, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero vamos a leer los textos bíblicos. Ahí está la imagen, mirá. Ahí tenemos, digamos, la cita bíblica y los dones que son mencionados. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Dios en su gracia, fíjese cómo nos es dado los dones espirituales en su gracia. Nos ha dado dones diferentes. ¿Saben una cosa, amados? No todos tenemos el mismo don. Es variado y esto es necesario. Esto es necesario para que funcionemos.
E incluso el apóstol Pablo en Corintios lo va a decir, no todos somos oreja. Porque si todos fuéramos oreja, ¿qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con la lengua o con el dedo chico del pie? Cada miembro conforma un cuerpo y hace que ese cuerpo funcione. Nos ha dado dones diferentes, dice Romanos, para hacer bien determinadas cosas. Fíjense, no vamos a hacer bien todas las cosas. Yo no soy bueno haciendo algunas cosas, pero otros son extraordinarios. Yo voy a decir algo que no me voy a sentir menos por decirlo, pero quizás le defraude a alguno, quizás no. No tengo el don de fe. No soy un hombre de fe. No lo soy. Cuando digo esto no estoy diciendo que no creo en Cristo. Cuando digo esto estoy diciendo que soy más calculador o más... Pero yo conozco gente que tiene el don de fe. Y ya vamos a ver qué es el don de fe. Tengo la fe suficiente que Dios me dio para ser salvo. Se entiende esto, ¿no? Pero otra cosa es el don de fe. Pero quiero decirles que se ejercita también en obediencia, el creer, el trabajar en esto. Pero lo que nos es dado, Dios lo dio para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, y ya vamos a hablar qué es profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ahí estará entonces profecía. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímales. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad, a otros, hazlo con gusto. Son dones espirituales. Por ejemplo, en Primera de Corintios, ahí vamos a la otra lista, los textos donde usted va a encontrar los dones espirituales. Primera de Corintios 12, 8 al 11. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, conocimiento, según el mismo Espíritu, y otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, que esto es el alivio, ayudar, los que administran y los que tienen don de lenguas. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí se van a repetir algunos, ¿no? Son cartas a diferentes iglesias. Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 9, quiero ir a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9 y 10. Hospedadores los unos a los otros sin murmuración. Fíjense que el verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido. Así que el hospedar, ser hospedador, es un don espiritual. Porque el verso 10 lo dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Allí tenemos entonces, bueno, ahí no se ve todos, pero las listas de los dones. Dijimos que habrán dones, están los dones ordinarios, y esto no es algo discriminativo, ¿no? Sino que los cotidianos y los dones que son como sobrenaturales, aunque todos los dones son sobrenaturales. Si son dados por el Espíritu Santo, no son algo nuestro, son sobrenaturales. Pero los dones extraordinarios
vamos a verlos hoy. Hoy nos vamos a enfocar en pensar cuáles son y por qué nosotros creemos como iglesia, cada uno después puede tener un pensamiento diferente, pero como iglesia enseñamos que estos dones cesaron, ¿sí? ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablábamos del cesacionismo y mencionábamos el continuismo? Aquellos que creen que estos dones extraordinarios continúan al día de hoy. Es que Dios a alguien le dio el don de sanidad. Entonces sana a las personas que están enfermas y no es la ciencia de la medicina, es como un milagro, es algo que en la historia bíblica lo encontramos, pero nosotros entendemos que eso ya cesó. Vamos a hablar del don de sanidad, que es el primero que tenemos para pensar mucho. ¿Qué es el don de sanidad? El don de sanidad sería la destreza o la habilidad de decirle a alguien, quizás mirándole la cara, tu reuma fue sanado. Anda al médico, que te hagan todos los estudios que quieras, pero vos estás sano. Wow. ¿Esto pasó en la Biblia? Hechos capítulo 3, versículo 1 al 8. Esto pasó en la palabra de Dios, nos relata esto. Hay una canción que la agarramos medio para el chiste, que dice, por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino el Espíritu de Nazareo. Pero vamos a leer capítulo 3, versículo 1 al 8. Quiero decirte que estos dones que para nosotros cesaron, Dios en su soberanía tiene todo el poder para que suceda. Pero entendemos que no es la forma de proceder hoy en la iglesia. Dios lo ha hecho en aquel tiempo con el objetivo de la manifestación del poder del Evangelio. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí dice, tanto para los gentiles como para los judíos. Dice primeramente para los judíos. Ahora, ese poder también era una manifestación de el reino de Dios. Jesús sanó a muchísimas personas y Jesús liberó a personas endemoniadas que estaban siendo atormentadas. Pero estamos en el don de sanidad, Hechos capítulo 3. Y fíjense que no voy a estar viendo a Jesús con los milagros, sino a discípulos o apóstoles que tienen el don o tenían el don espiritual. Dice el verso 1, un día Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, aguardando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le consolidaron los pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Oró? ¿Oró? No oró. Le dijo, no tengo plata ni oro, dejé la billetera en casa, pero lo que tengo te doy.
Mírame, le dijo. Contacto visual. Le dio la mano y dice, en el nombre de Jesús sos sano. Le dio la mano, le tomó la mano derecha, dice la palabra de Dios, le levantó, sus pies, sus tobillos se afirmaron y saltaba y adoraba a Dios por esta sanidad extraordinaria que había recibido. Ahora, ¿este tipo de don se ve hoy en día? Sí, pero es un engaño. ¿Nunca vieron esa silla que tiene una pierna más corta que la otra y empieza a estirarla, estirarla, estirarla? Y vos decís, ¿cuál es el objetivo? ¿Demostrar que tenés poderes? Quiero decirte que el siervo de Dios está para demostrar que Cristo es el único poderoso. No está para demostrar que vos sos capaz de algo. Siervo inútiles somos. El don de sanidad es un don que Dios utilizó para que el evangelio de Jesucristo sea respaldado con poder. También fue así. Pero en los tiempos actuales hemos recibido todo lo que necesitamos para que el evangelio sea impactado. Aún a alguien que esté en silla de ruedas y quedará en silla de ruedas. Quizás la iglesia tenga que poner una rampa y hacer la puerta del baño más ancha para que esas personas nuevas en Cristo entren y le manifestemos el amor que sanará corazones destruidos. Y quizás no hagamos que camine. Y quizás nunca lo intentemos. O quizás la iglesia tiene que ser el transporte para llevarlos vamos al público, al hospital a hacerse algún chequeo. Y la iglesia demuestre esa sanidad que solo Cristo puede hacer. ¿Qué es mayor? ¿Esa sanidad o sanar a alguien que pueda caminar? Bueno, yo puedo caminar y no estoy en ese lugar, ¿no? Pero ¿qué diría alguien que está en esa situación? Posiblemente anhele caminar en todo su corazón, las dos diría, ¿no? Yo quiero caminar y quiero ser sano por el poder del evangelio. Pero quizás Dios quiere decirte, lo que pasa que tus sillas de ruedas serán un instrumento para que puedas llevar el evangelio a otras personas que están en tu condición. Entonces, vemos que en la Biblia que la sanidad fue una realidad. Yo esto lo quiero remarcar bastantes veces. El ser humano, no sé si sabe, esto me lo dijo un hermano y lo atesoré, no sabe manejar las victorias y tampoco sabe manejar las derrotas. ¿Cuántos sabremos manejar un poder sobrenatural? Qué peligroso sería ser medio superhéroes, ¿no? Sanidades. Don de milagros o dones milagrosos. Hacer señales y prodigios más allá de las leyes naturales para mostrar la presencia y el poder de Dios en una situación particular. Este es otro don que es los dones milagrosos, que de alguna manera este de sanidad va de la mano con un don milagroso, porque realmente era milagroso. Hechos capítulo 5. Acá hay un vínculo, acá hay una charla en el capítulo 3, pero en el 5 vamos a estar viendo algo totalmente fuera de lo natural, fuera de nuestro entendimiento. Capítulo 5, versos 12 al 16. Y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Estaban en el templo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Fíjense, el pueblo alababa ¿a quién? No a Dios, a los apóstoles. Los alababan a ellos. Le engrandecían su nombre. Y cada vez se adherían al Señor más creyentes, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle, escucha esto, y los ponía en lechos y camillas
para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cubriese a alguno de ellos. Y aún de los, perdón, y aún de las ciudades circunvecinas de Jerusalén venían muchos, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, ahí está la sanidad, el milagro extraordinario. Tenemos un pasaje que ahora mientras leía lo recordaba. Si lo hubiese recordado cuando estaba sacando los apuntes, lo hubiese hecho mención. Cuando adoraban a los apóstoles y Pedro decían, yo soy uno igual que ustedes. Denle gloria al Señor. Yo soy uno más. Yo simplemente hago lo que Dios quiere que haga. Así que vemos cómo esto fue una realidad, cómo estos dones fueron utilizados en la iglesia primitiva. Y muchos se adherían a la iglesia, muchos se acercaban. Mi pregunta es, ¿cuál era el objetivo de acercarse? ¿Ser sano o ser salvo? Bueno, Jesús se tuvo que enfrentar con esto, ¿se acuerdan? Cuando los amigos bajan a ese hombre por el tejado, ¿no? Por ese paralítico, y le dice, tu fe te ha sanado, pero primero dice, te ha salvado. Pero ahora es interesante, y será para otro día. ¿La fe era del paralítico solamente? Vaya que los amigos tenían fe, ¿no? Fe y perseverancia. Y esa palabra, perseverancia, yo de a poco voy aprendiendo la importancia de la perseverancia. A veces queremos resultados tan inmediatos y no llegan. Tenemos que perseverar, esperar, orar y creer. Porque cuando uno cree es cuando uno deja que Dios haga la obra. Cuando cree que Dios va a obrar, uno aprende a que sus fuerzas son inútiles realmente, ¿no? Muy bien, ahí tenemos sanidad, milagros. Hay otro don que es muy interesante y hoy está muy bullicioso. ¿Cuál es? El hablar en diversas lenguas, ¿no? A veces nosotros, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero a veces tonteando decimos, arremángame la manga larga, quema la rama seca. Realmente es todo un problema esto. Problema entre comillas. Cuando hablamos de los dones, el hablar en lenguas, tenemos que ir a Hechos para empezar, ¿verdad? Cuando desciende el Espíritu Santo, esto es bien interesante, lo dice Sproul, dice, ¿cuál fue el milagro? ¿El hablar en lenguas o que escucharan en su idioma? No sé, porque la Biblia dice que ellos hablaron en lenguas, que esa palabra lengua en el griego es idioma. Pero después dice 2 veces, bueno, hay que ir a la Biblia, digamos, vamos a leerlo si gustan. Hechos, capítulo 2, descenso del Espíritu Santo. Después 2 veces dice que ellos escucharon en su propio idioma. Algunos comentaristas dicen que lo sobrenatural allí fue el oír en lenguas, el oír en su idioma. Que yo le hablaba en español, pero que es ruso entendía en su idioma. Pero yo hablaba español. Y otros dicen que yo hablaba ruso. ¿Se entiende? Entonces, fuera cual fuera, se convirtieron y fueron salvos. Dice que se añadía a la iglesia de a miles, de a cientos, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, el verso 1, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. No bautizados, acá dice llenos, dice llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según, ahí hablaban, según el Espíritu les daba que se expresasen. Entonces acá queda claro. Pero cuando uno sigue leyendo, dice, había en Jerusalén judíos que allí residían varones piadosos, procedentes de todas las nacionalidades bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, se juntó la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno les oía, y acá está, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y tú me dices, bueno, pero les oía porque le hablaban en su lengua. Bien, ok, estamos de acuerdo. Yo pienso eso también, ¿eh? Pero me gusta poder compartir los diferentes pensamientos. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Bueno, versículo 10, porque arranca la lista de todas las diferentes regiones donde habían personas. Dice el versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. Yo que pienso que les oyeron porque primero hablaron. ¿Ok? Que oyeron en su propio idioma porque hablaron en su idioma. El don de lengua nosotros lo entendemos como la capacidad, sin haber estudiado, de hablar un dialecto que no sea el nativo tuyo, con el único fin de predicar el Evangelio. No hay otro. Ahora, algunos dicen que esta experiencia de Hechos no es la misma experiencia de Corintios, que es otra manifestación de hablar en lenguas. Así que interesante para mí fue escuchar a Sproul diciendo que no hay nada malo en hablar en lenguas extrañas. El tema es saber si las lenguas extrañas es lo que escuchamos hoy en día en las diferentes iglesias. ¿Eso es hablar en lenguas extrañas? Bueno, extraño es. ¿Pero eso es realmente en lo que Dios se agrada? El apóstol Pablo, capítulo 12, 13 y 14, habla y trabaja sobre este tema de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Nosotros, para entender esto, sería bueno que leyéramos estos 3 capítulos. Te lo dejo como tarea en casa. Léelos juntos. No leas hoy el 12, mañana el 13 y después el 14. No sea tan... léalo los 3 juntos. Y léalo en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, si quiere. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia quizás más compleja en el ministerio de Pablo, Corintios. ¿Saben que Corintios recibió más de una carta? Bueno, recibió 2, me vas a decir vos. Algunos dicen que Pablo envió 3 cartas a Corintios, pero Clemente, el obispo Clemente de Roma, también le escribe a Corintios, esto es a fines del primer siglo. Cuando digo obispo de Roma, sáquese de la imagen, por favor, del papado, la plaza San Pedro, sáquese eso, ¿no? Los hombres deberían de saber que los pastores, obispos y ancianos, ¿se acuerdan que estudiamos en Timoteo? Es lo mismo, podría ser el pastor de la iglesia en Roma, como tenemos una carta de Romanos. Este pastor, este obispo le escribe a los hermanos también de Corintios. Puede leerlo. ¿Sabe usted que esta epístola se discutió si podía ser el canon, parte de la Biblia? Se analizó. ¿Es correcto que esté esta epístola en la Biblia? Quizás pudimos haber tenido 67 libros y no 66. ¿Cuál es el pedido de Clemente? Porque está bueno a veces leer cartas que no están en la Biblia, pero que son acorde a la Biblia. Esta carta de Clemente les pide a los corintios que vuelvan a los fundamentos de los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Muchachos, todavía no entendieron nada, ¿eh? ¿Cuándo murió Pablo? ¿O lo mataron? En el 70, más o menos, después de Cristo.
Y Clemente lo escribe a fines del primer siglo, 90, 95. Así que pasaron 30, 40 años y la iglesia parecía que seguía un poco en la misma. Y esto me hacía pensar en mi capacidad de demora en el cambio. Seguimos iguales y no terminamos de procesar lo que Dios quiere. Quería hacer una reseña a Clemente porque me pareció interesante. Pablo ataca o atiende el problema de los corintios con respecto a las lenguas. ¿Se acuerdan? Que le dice, prefiero que digan 5 palabras que se entienda y no que hablen todos a los gritos como están hablando. El apóstol Pablo le dice, escuchen iglesia, miren ustedes hablan en lenguas, quieren profecías, quieren cosas extraordinarias. Y cuando vamos al capítulo 13 de 1 Corintios dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. El apóstol Pablo está diciendo lo que se llama una hipérbole, es una exageración. El apóstol Pablo dice, mira, aunque yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena y címbalo que retiñe. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes hagan el circo que quieran, pero si no tienen amor, de nada les va a servir. Y el amor se manifiesta cuando los unos a los otros se cuidan, oran, se acompañan, se visitan, se alientan, se siguen. Cuando ve que se cae, lo levanto. El amor no es el griterío y el desorden en el culto. El hablar en lenguas, esto no tiene sentido porque el amor es mayor. Al punto que dice que las profecías que pasarían cesarán. A ver si lo encontramos. Verso 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera tanta fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Quiero encontrar ese texto, capaz que alguno lo encuentra. Esto me vino ahora, no lo había pensado, pero vieron que a ver si lo encuentro. El 8 dice que el amor no caduca jamás, pero las profecías caerán en desuso y cesarán las lenguas y el conocimiento actual quedará fuera de uso. Fíjense el apóstol Pablo el llamado de atención que tienen. Todo lo que anhela el ser humano pasará, pero el amor quedará. Este es otro texto por el cual creemos que estos dones extraordinarios pasarán. Y ese llamado a amarse los unos a los otros, porque de esta manera, que un nuevo mandamiento os dejo, cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros, porque de esta manera todos verán y conocerán, es mayor que los milagros, que la sanidad, que las lenguas. Así que el apóstol Pablo quiere, ahí está. El apóstol Pablo, trabajando en esto, tanto en el capítulo 12 como en el 13 y el 14, habla acerca de las lenguas. Y en el 14 le hinca más el diente, ¿no? Y el hinca el diente y le dice, si hay alguien que hable en lenguas, que hable en orden. Y si hay alguien que habla en lenguas, que haya un intérprete. Es decir, es condición. Mira, hermanos, yo no me opongo. Si aquí alguien se para y habla en alguna lengua extraña, con gusto. Pero que alguien atrás se pare y me interprete lo que está diciendo. Porque eso sería lo bíblicamente correcto. Pero no pasa. ¿Será que no es de Dios? Es más, en el versículo 14, en el capítulo 14, que yo quiero que ustedes lean, dice, si entrara gente al templo, al culto, y los escucha a todos gritando y bulliciando, ¿cómo podrá ser edificado? ¿Cómo podrá ser edificada esa persona? ¿Cómo podrá recibir la palabra de Dios? Lo que pasa es que todo ese bullicio hace wow.
acá algo está pasando. Y voy a utilizar una anécdota de nuestro hermano Hugo. Allá en Corrientes, en esos pueblos que vos siempre mencionás, Caraguatá y qué sé yo, vos contás siempre de que, o me contaste a mí, de que una vez una persona ahí en su casa de oración empezó como a hablar en lenguas. Y un chico nuevo que había ido lo empezó a mirar de reojo y algo así, ¿no? Y él también empezó a hablar en lenguas, ¿no? De repente, y uno dice, al final, ¿esto es movido por el Espíritu Santo o es promovido por los hombres? La confusión no proviene de Dios. Dios es un Dios de orden y eh, y no promueve el desorden. La llenura del Espíritu Santo, si vemos en Hechos, lo que provoca en las personas, la única motivación es la de seguir predicando el Evangelio. Los apóstoles, cuando estaban todos reunidos, los discípulos, dicen, danos mayor denuedo para seguir predicando tu palabra. Y habían sido llenos del Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Hablar en lenguas, el tema de las lenguas es apasionante para el que le gusta tener fundamentos para, no para discutir con mal, pero sí para poder enseñar con argumentos. El primer argumento es el idioma. El segundo argumento, por el cual creemos que no es esto que por ahí se escucha, es que no hay intérprete. No hay intérprete. Tercero, que no se hace con orden. Pablo dice que se haga ordenadamente. El cuarto, no se puede tener esta prioridad como un don superior, un don mayor, de mayor importancia y relevancia. Yo tengo el don de lengua. Miren, hermanos, he llegado a escuchar que si no tienes el don de lengua no eres salvo. Pero yo creí que había que tener el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Sí, pero si no tienes el don de lengua no tienes al Espíritu Santo. Pero tengo el don de servicio. ¿Sirve ese? Y claro, ya entras a preocuparte. Che, ¿y el don de ayuda sirve para ser salvo? Porque muchas veces apuntamos a la emocionalidad, a lo, wow, acá hay presencia del Espíritu, ¿no? Miren, hermanos, yo estoy seguro, las iglesias de los hermanos libres estamos categorizados o algo así, nos pusieron como en Facebook, no me sale el nombre, una etiqueta, nos etiquetan como sin tener el fuego del Espíritu Santo. No desarrollamos el Espíritu, ¿no? Si el Espíritu necesita que yo lo desarrolle, miren, hermano, tengo un espíritu raro. El Espíritu de Dios no necesita que yo lo desarrolle. El Espíritu Santo va a desarrollarme a mí, va a desarrollar mi carácter, va a hacer madurar mi vida y no yo a Él. Muy bien. Hay más del don de lenguas. Lean, si pueden, por favor, 12, 13 y 14. Vamos a los últimos dos, que son los dones de que decimos nosotros que entendemos que han cesado, que han pasado. Leíamos que la profecía pasará. Hebreos capítulo 1. Voy a ir más rápido con estos. Qué importante es entender los tiempos verbales cuando leemos la palabra de Dios. Dios, capítulo 1, verso 1 de Hebreos, Dios habiendo... ¿En qué tiempo verbal está? ¿En qué tiempo? Pasado, ¿no? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, aparte dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, ya Dios no nos habla por profetas. No tengo que esperar que se pare acá un profeta para que me revele palabra de Dios. Tengo que leer la Biblia. Como dice uno por ahí, quiero escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia en voz alta, dicen, ¿no? Está interesante. A mí me gusta
quiero conocer a Dios de una forma personal. Bien, eso es otra cosa, ¿no? ¿Querés experimentarlo en tu vida? Dios hará cosas extraordinarias. Pero los tiempos que nos habla Hebreos son del Antiguo Testamento. Habla de los padres, habla del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la profecía? ¿Saben que las mujeres profetizaban? Digo las mujeres, pero los hombres también. 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice que cuando la mujer ore o profetice, ¿qué tenía que hacer? Cubrirse la cabeza. El apóstol Pablo no dice que no ore o no profetice. Dice que cuando lo haga, hágalo cubriéndose la cabeza. Ahora, la profecía es comunicar una palabra de parte de Dios basada en textos, versículos o pasajes bíblicos que aplica a una situación específica con el fin de exhortar o animar. Esa palabra profética yo te la llevo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que pasa es que profecía no es lo mismo que predicción. Y hoy nosotros no queremos porque entiendo que no, pero hoy la gente quiere que le profetice lo que le va a pasar. Algo decíamos el domingo pasado, ¿no? En septiembre te pasará algo extraordinario. Nunca pasan cosas malas, son cosas buenas, ¿no? Entonces están con una expectativa. ¿Saben que a Pablo le predijeron? Al apóstol Pablo le predijeron, Hechos capítulo 21, viene, yo no anoté los apuntes, el nombre del profeta que le profetizó, pero lo que le profetizó no era nada bíblico. Hechos 21. Agob, ¿puede ser? Agob, ¿se acuerdan? Profeta Agob. Agabo. Se me trabó todo. Le dice, le pide el cinturón de Pablo y se ata las manos y los pies y le dice, a esto le pasará al dueño de este cinturón. ¿Se acuerdan? Si va a Jerusalén. No, Pablo, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Y Pablo dijo, yo estoy dispuesto a dar aún mi vida por Cristo. Agabo. Acá lo tengo. Hechos 21, 10. A partir del 10 tenemos el texto. Pero ¿saben lo que pasó? Si leemos, a partir del versículo 26, cuenta el relato de que lo toman a Pablo, pero lo salvan los romanos, los soldados. Porque él tenía ciudadanía romana también, ¿eh? Y dice que como no entienden lo que estaba pasando, lo que tiende a hacer la guardia era cuidar, salvaguardar su vida y no dejar que muera. En el canon abierto sucedió esto. En el canon cerrado, en la palabra de Dios cerrada, ya no es necesario que nos digan lo que va a pasar. Y a veces mejor no saberlo. Yo te puedo profetizar lo que va a pasar si vos me contás qué decisiones estás tomando. ¿En qué sentido? Mirá, yo no sé lo que te va a pasar, pero si seguís en lo que estás haciendo, la tendencia, lo que generalmente pasa, es que te apartes del Señor. No te estoy profetizando, te estoy diciendo lo que pasa según la experiencia. Pero eso no es profetizar. Eso se llama consejería. La consejería no es profecía, ni predicción. La profecía, siempre que la encontramos en la palabra de Dios, es la exposición de la palabra de Dios. No es chamullo barato. Así que entendemos que ya no necesitamos profeta de por medio. Hebreos lo deja muy claro. Por último, el don apostólico. Tenemos una iglesia apostólica. ¿Saben en qué se basa? En que hay nuevos apóstoles,
Y que esos apóstoles de este tiempo son los que dan fundamento a la iglesia. Y bueno, de ahí un montón de doctrina más. No hay otros apóstoles que los que hubieron. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Nosotros, mientras buscan, tengamos en cuenta que el don de apóstol es un don espiritual, pero también es un rol con requisitos. El apostolado en aquel tiempo, cuando la iglesia primitiva se estaba constituyendo, no podía ser cualquier apóstol. Habían requisitos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Se acuerdan que Judas se ahorcó? Y llegó la hora y la necesidad de que otra persona tomara el lugar de Judas. Dije verso 21. Es necesario, dice pues, que de los hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús fue entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí tenemos. ¿Quién era el otro apóstol? Que bueno, es Matías, ¿se acuerdan que echan suertes? Ese apóstol tenía que, ¿qué? Haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. ¿Cuántos de los apóstoles presentes, conocidos en la vuelta, experimentaron eso? Evidentemente que ninguno. La pregunta es, ¿ya con eso puede haber otro apóstol? No, lo que pasa es que hablamos del apostolado por el rol. Vieron que los apóstoles lo que hacen es fundar iglesias. Pablo iba fundando iglesias. Miren, yo les voy a decir una cosa. El único objetivo del apostolado es un cargo superior. Y que te llamen apóstol. Mentira que es que sos fundador de iglesias. Bueno, vos no conocés todos los casos, Guillermo. No, yo no los conozco, pero vos no sos apóstol porque no estuviste con Jesucristo. Pablo dice que pudo ser apóstol porque Jesucristo se le apareció y vio a Cristo. Y ahí como el último, como que el último, ¿no? Así que, ¿por qué es importante esto también? Para que no se engañen. Para que no se engañen. No, pero es apóstol, che, o es gerente general, debe de saber. Si él lo dice, ya si me dicen que es apóstol, yo en el, ¿cómo era Heidi que lo habíamos buscado, que me lo mandaste? En el de pasar el, no te lo acordás. ¿Eh? Scrollear. Cuando usted está scrolleando en el Instagram o en el Facebook y dice apóstol, no sé qué, yo ya lo paso. Si es apóstol no me va a enseñar ninguna doctrina sana. Qué radical que sos. Sí. Que ponga, si quiere, pastor, te la llevo. Nosotros entendemos que el apostolado terminó. Quiero terminar con algunos versículos. Efesios 2:20, por favor. Su rol, echar los fundamentos doctrinales para la iglesia. ¿Para qué estaban los apóstoles? Para echar los fundamentos doctrinales primarios para la iglesia en tiempos del canon abierto. Y estos fundamentos son inamovibles en el tiempo del canon cerrado. ¿Me entendieron? Si no, le leo mis apuntes de nuevo. El rol del apóstol era o fue echar los fundamentos doctrinales para la iglesia en tiempos del canon abierto. Y estos fundamentos son inamovibles en el tiempo del canon cerrado. No cambia. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas del canon abierto, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿para qué Dios daría el don del apóstol en los tiempos actuales? Si el rol era echar los fundamentos.
Ya estamos en el techo. Usted va construyendo una casa y está en el segundo piso ya, planta alta. ¿Va a echar más cimiento? Ya están hechos. Una falla. La iglesia no tiene falla. Tiene muchas y no tiene falla. Tiene muchas que soy yo y no tiene falla porque es creación de Dios, es la esposa de Cristo. El apóstol, entendemos que el don apostólico cesó. Cesó. La iglesia de Cristo necesita más siervos, más don de servicio, más don de dar, más don de fe, más don de misericordia, más don ordinarios. ¿Dios puede hacer un milagro? Sí. Alguien dijo, todo cesacionista es continuista y todo continuista es cesacionista. ¿Por qué? Porque yo, cesacionista, creo que Dios puede hacer un milagro extraordinario. ¿O no? Pero no por mi don, sino por su misericordia. Estos dones, hermanos, cesaron. Pero la iglesia no quedó renga por esto, ¿eh? La iglesia no está debilitada por esto. La iglesia está fuerte porque Cristo es la cabeza. La iglesia está fuerte porque no depende de nosotros, sino de Cristo. Muy bien, tengo la noticia que darles que el domingo que viene, en la gracia del Señor, empezaremos a ver los dones ordinarios, para que usted pueda y yo podamos empezar a experimentar y preguntarnos, ¿cuál será el mío? Porque si no conocemos los dones, ¿en dónde servimos al Señor? No podemos servir al Señor en el estado idóneo por no conocer cuál es el don. Y después vamos a hablar de cómo descubrirlo, porque muchos quisieran descubrirlo. Así que sé que hoy es una continuidad, ya terminamos, es una continuidad de un mensaje anterior, que fuimos desafiados a orar por nuestros dones, a ponerlos en práctica. Si sabemos ya, porque algunos o muchos saben, sabemos que fuimos desafiados el domingo pasado como iglesia a mejorar en esto. Y hoy estamos estudiando la palabra de Dios, donde entendemos entonces por qué estos dones dejaron de ser fundamento para la iglesia. Pero Dios nos dio mucho más para hacer. Y bueno, ahí estaba la lista. Vamos a orar para terminar. Y este mensaje queda con puntitos suspensivos. Continuará. Padre, con temor hemos expuesto tu palabra para seguir entendiendo aquellas cosas que vemos tan cotidianamente y por ahí hasta nos preguntamos por qué nosotros no, o por qué está pasando. Señor, gracias porque tu palabra arroja luz a estos temas que son tan complejos y que posiblemente alguno tenga alguna duda, pero qué bueno es poder ir a tu palabra para entenderla, para entender cómo estamos funcionando, cómo estás operando también en nuestra congregación. Señor, tú nos has dotado con dones para servirte, no para guardarlos, no para esconderlos, sino para que estos dones sean de edificación a la congregación. Padre, pon la inquietud en nosotros en poder seguir conociendo qué es lo que nos has dado para utilizarlo correctamente y para tu gloria. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.